izquierda de la cavidad abdominal. Está irrigado por la arteria esplénica y también es un órgano que le envuelve una cápsula de tejido conectivo que ingresa también dentro y le divide en trabéculas. Su irrigación es muy importante y es lo que le permite al vaso cumplir su función como un órgano de la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque el vaso es el lugar en donde toda la sangre se va a filtrar. Entonces en el vaso se van los antígenos que son solubles. Entonces ahí van y se encuentran con las células de la inmunidad en el vaso. Entonces por eso es muy importante esa irrigación del vaso. Y el vaso tiene dos partes, tiene una pulpa roja y una pulpa blanca. Acá solamente para ubicar el lugar en que está. La pulpa roja está formada por arterias que tienen adheridas macrófagos, están todas adheridas a las arterias, estos macrófagos, y por eso reciben el nombre de arterias o arteriolas peniciladas. Y los macrófagos, su función en ese lugar es que ellos están para poder fagocitar lo que justamente llegan hasta el vaso. Y ahí podemos ver los que están en azul, son las venas, y los que están en rojo, las arterias. La pulpa roja es donde justamente están las arterias, y la pulpa blanca es la parte blanca que se ve, la arteria, y la parte roja es la roja y la blanca es la parte blanca que tenemos. Ahí están las células blancas. Ahí podemos visualizar lo que les decía, las arterias peniciladas, que son todos macrófagos que están adheridos a él. Entonces al ingresar la sangre con los antígenos solubles, estos macrófagos captan esos antígenos y ellos ahí, como ellos también son presentadores de antígenos, captan, procesan y les presenta después a las otras células. Eso es lo que hace. La pulpa blanca está más hacia el centro y en ese lugar vamos a encontrar linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas y macrófagos. Los linfocitos B van a formar también unos folículos primarios o secundarios, y cuando hay estimulación antigénica, esos folículos linfoides primarios van a formar lo que también se conoce como centros germinales. Y ahí pasan a ser folículos secundarios. Aquí solamente vemos cómo se van dividiendo. Aquí tenemos la pulpa blanca, la pulpa roja, se puede visualizar. Y tenemos una zona marginal que está entre la pulpa blanca y la pulpa roja. En ese lugar vamos a tener linfocitos B. Esos linfocitos B van a expresar inmunoglobulina M, que van a actuar como receptores M y D, y también van a estar alrededor algunos macrófagos. La función de esa zona marginal es que esos linfocitos B actúen contra bacterias que llegan hasta esa zona. Los niños tienen una capacidad reducida para poder responder a las infecciones por bacterias, principalmente a las bacterias encapsuladas. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy poco desarrollado el vaso, justamente por esto. Porque las bacterias encapsuladas, ellos ingresan por medio de la sangre. Y luego vienen los tejidos linfoides asociados a las mucosas, que son los MAL. Y esas tenemos distribuidos también por todo el cuerpo. Más o menos esa superficie de la mucosa que está asociado a las mucosas mide aproximadamente 400 metros cuadrados, súper extenso. Y en esos lugares también se tiene contacto con los antígenos que ingresan. Porque donde no hay piel tenemos mucosas, ¿verdad? Ese es el contacto que tenemos con la parte externa. Entonces, por eso que es el lugar en donde ingresan todos los antígenos.
Y esos tejidos están formados por epitelio. Ese epitelio va a ser diferente de acuerdo a la estructura anatómica que envuelve esa zona. Entonces ellos pero sí van a tener una lámina propia, donde ahí vamos a encontrar, ahí van a estar las venas, las arterias, son los que van a formar la microcirculación. Y en esos lugares, en la mucosa, vamos a encontrar también células dendríticas, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK, los linfocitos de gamma delta y algunos granulocitos vamos a encontrar en esa zona. Aquí tenemos, en realidad es las partes del epitelio nada más. Tenemos el lumen del epitelio de la mucosa abajo, la que forma la mucosa epitelial. Tenemos la lámina propia que está aquí, que es esta, y esta es la que está irrigada hacia. Y aquí es donde se alojan las células de la inmunidad. El tejido linfoide asociado a mucosa recibe diferente nombre, depende de la localización que tiene. Por ejemplo, recibe el nombre de NAL, el que está asociado a la nasofaringe, GAL, el que está asociado al sistema gástrico, el VAL, el que está asociado a los bronquios, y el UAL, el que está asociado al aparato urogenital. O sea pero todos son MAL, todos son tejidos linfoides asociados a mucosas. Solo que por la ubicación que tienen reciben nombres diferentes nada más. Ellos no tienen vasos linfáticos aferentes. La captación de los antígenos hacen por medio de las células dendríticas en la luz de esa mucosa. Y las células efectoras son las que van a tratar de eliminar el antígeno. Ellos entran a los vasos linfáticos eferentes, son los que ya salen nada más, y van a la circulación. O sea, ahí sí ellos a partir de ahí también pueden captar el antígeno, van a los vasos linfáticos y de ahí ya se van a los ganglios también. Ellos lo que hacen es captar, procesan ese antígeno y generalmente lo que hace la célula dendrítica que está en esa zona, él capta el antígeno y al captar él empieza a madurar, entonces migra porque se liberan también citocinas, ¿verdad? Migra hasta el ganglio linfático y en el ganglio linfático es lo que presenta el antígeno, migra al ganglio linfático más cercano. Por eso que dependiendo de la zona en que uno de repente se cortó o se infectó y ingresó algún antígeno, esa zona más cercana es la que se va a inflamar. Tenemos dos tipos de mucosas, tenemos la mucosa de tipo 1, la de tipo 2. No es importante saber las características de esos tipos de mucosas, a nosotros no nos interesa, pero sí de que ellas tienen unas células que producen moco. ¿Y qué es lo que hace el moco? El moco dificulta un poquito el ingreso también de los antígenos, ¿verdad? Entonces también facilita también algunos movimientos que realiza, por ejemplo el intestino facilita que se mueva el antígeno y pueda ser eliminado. Por ejemplo el movimiento peristáltico del intestino lo que hace es ir moviendo hasta llevar hasta el ano para que pueda ser eliminado. También en el moco podemos encontrar algunos componentes que van a poder neutralizar y opsonizar algunos patógenos. Este es solo un ejemplo de la célula del epitelio respiratorio, nada más. Y vamos a ver que en realidad Pavón lo que le diferenció en dos sitios diferentes a los tejidos linfoides asociados a mucosa, porque en nuestro libro no van a encontrar. Los sitios inductivos y los sitios efectores. Los sitios inductivos son los sitios en donde el antígeno va a inducir el inicio de una respuesta adaptativa primaria. Ese es el sitio inductivo. Entonces ahí los linfocitos T y B se van a activar y luego para que después se formen las células efectoras. Y los sitios efectores son las partes de esas mucosas que van a hacer que migren esos linfocitos efectores para que ya puedan actuar, ¿verdad? Esos son los linfocitos T, CD4
CD4 y CD8. Por ejemplo, el sitio inductivo del GAL, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, son las placas de Peyerl. El apéndice secal, los folículos solitarios, y que están por debajo del epitelio. El sitio inductivo del VAL es el epitelio tráqueo-bronquial, o sea que dependiendo del tejido linfoide, entonces ellos tienen un sitio inductivo, un sitio efector. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, donde ocurre la activación de los linfocitos T y B vírgenes. Ahí tenemos el NAL, el sitio inductivo, donde ellos van a captar el antígeno, son las amígdalas, el adenoide, pero el sitio efector va a ser las glándulas salivales, nasales y lagrimales. Es ahí en donde se reclutan a los linfocitos T efectores para que eliminen aquellos que ingresaron, ¿verdad? En el tejido linfoide asociado a los bronquios, su sitio inductivo es el epitelio tráqueo-bronquial, ahí se capta el antígeno. Pero en donde el sitio efector son las glándulas bronquiales, ahí en donde se activan a los linfocitos T. Después tenemos las placas de Peyerl, que es el sitio inductivo del tejido linfoide asociado al sistema gástrico, y el intestino delgado va a ser su sitio efector. Y el otro, el que está también adherido, o sea que es igual, el tracto urogenital es el sitio efector, pero en donde se capta a nivel de la uretra, es el epitelio que está por debajo de la uretra. Y aquí tenemos los diferentes tejidos linfoides asociados a las mucosas. Algunos muestran algunos, son varios. Acá ahí tenemos algunos. Bueno, y eso es todo con respecto a los linfocitos, a los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Son tejidos linfoides secundarios. Acá solamente me habla ya de los receptores tipo TON, de cómo se da la respuesta innata, pero esto ya vimos nosotros cuando vimos respuesta inmunológica innata. Solamente ya está de más aquí. ¿Por qué? Porque el tejido linfoide asociado a las mucosas, lo primero que estimula son las células de la inmunidad innata, y después recién va a activar a las células. Entonces por eso que está aquí en este material. Bueno, gente, la próxima semana no tenemos clase.